Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos nuestros estudios en el libro de los Salmos. Hoy corresponde el Salmo número 90 y 91. Salmos 90 y 91. Si lo leyeron o abrieron su Biblia, ya verán que estamos entrando en el libro cuarto de los Salmos. Son 150 salmos, pero están divididos en diferentes secciones o libros, y el Salmo 90 da inicio al cuarto libro de los Salmos, dentro de los Salmos. Vamos a orar como siempre para entonces irlos leyendo, irlos explicando poco a poco. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en este tiempo por este espacio, este lugar en el que podemos reunirnos para estudiar su santa y bendita palabra. Le pedimos como siempre, con toda humildad, mansedumbre y templanza, que usted obre en nuestras vidas de manera tal que podamos estar atentos al consejo de ese evangelio, de ese plan glorioso que fue trazado, predestinado antes de la fundación del mundo, que tendría como objeto el rescatar a una parte de esa humanidad en Cristo por medio de un sacrificio perfecto, un acto de gracia, el más grande amor como revela la Escritura. Que podamos ser edificados en esa verdad, afirmados en ella y también corregidos. Continuamos también, Padre, orando por aquellos que al escuchar la bendita palabra podrían estar siendo persuadidos, llamados por la obra del Espíritu Santo en el corazón, al arrepentimiento de los pecados y a la fe en Jesucristo para salvación, por lo cual damos gracias en todo y por todo, porque no solamente la iglesia es edificada, los que han de ser llamados continuarán siendo llamados, sino que esa palabra también constituye el testimonio y la base por la cual también los demás serán juzgados. En todo y por todo sabemos que el bendito Dios debe ser honrado, glorificado y damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la lectura del Salmo 90. Y dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos.
confirma. Y que esa es la lectura del Salmo 90. Si miran desde el punto de vista de la perícopa, el encabezado, mi Biblia dice que habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, o sea, lo corto de la brevedad de la vida del ser humano. Hubo una comparación entre el estado eterno y lo efímero de la vida, lo corta que es la vida en comparación obviamente con lo eterno. Y aquí aparentemente por lo menos se coloca oración de Moisés, varón de Dios. La estructura de ese Salmo 90 comienza haciendo esa comparación, colocando en primer lugar que Dios es el Señor de todo lo que ha sido creado y que Él es refugio a los que le buscan. Lo vamos a ver en el Salmo 91, que es un salmo muy conocido. Y Él ha sido refugio para su pueblo, dice, de generación en generación. Pero Él es antes que ellos, Él es antes de todas las cosas. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿De quién está hablando? Lo veremos cuando llegue al Salmo 91, aunque está hablando de Jehová. Vamos a ver cómo Jehová es en el Salmo 91 el mismo Señor y ese Señor es Cristo. No estamos diciendo que Dios cambia y que en ocasiones se viste algo así como Superman, que es Clark Kent de día y está en su trabajo de periodista y cuando hay alguna aflicción se transforma y se convierte en un superhombre, como aparece en las películas de ficción, sino que lo que pretende establecer es que el Hijo goza de la misma naturaleza y atributos y merece ser proclamado y honrado con los mismos nombres que el Padre. O sea, que no hay tal cosa como que el Hijo sea inferior o sea la segunda persona, como le llamamos a veces cuando estamos hablando del concepto trinitario, que hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque siempre nos referimos primeramente al Padre, la realidad es que la Escritura no muestra que el Hijo ni el Espíritu Santo sean inferiores, sino que hay un solo Dios que se manifiesta dentro de la historia de la redención en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y este Salmo 90 pretende que reflexionemos sobre lo insensato que somos los hombres de usar la brevedad de la vida o lo corto que es la vida y vivirla como si fuera eterna. Si usted mira al hombre en su estado caído, ese hombre no mide, no piensa en mañana. Él cree que tiene todo el camino por delante, lo ve mucho en la juventud. Un padre se puede llegar a su hijo y hacerlo, tratar de que reflexione, que piense sobre las consecuencias de esa decisión, o que vea cómo esa misma decisión ha sido muy devastadora en la vida de otros, pero él piensa que no, eso le ha ocurrido a otros, pero eso a él no le va a ocurrir. O si está tratando ese padre o esa persona de que siente cabeza y que entienda que aunque es joven, eso no significa que se va a lanzar al vacío y que la juventud es un tiempo de hacer todo tipo de locuras, como si ellas no fueran a pagarnos factura, y luego veamos las duras consecuencias, pero muchas veces ellos no lo ven. Lo que están viendo es que tienen todo un camino por delante, que están en plena flor de la vida. Por eso es que aquí nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque esa flor o ese zacate nace un día, ese mismo día que va saliendo crece, pero en la tarde podría ser cortado. Entonces el hombre no tiene conciencia de lo eterno, solo vive el presente. Y quienes viven el presente están condenados por muchas razones
y en muchas maneras a cometer muchos errores. Así que compara y nos dice, es insensato el alejarnos de la realidad de que el Dios que creó todas las cosas está por encima de las cosas, gobierna todas las cosas. Nadie conoce más que Dios porque Él es eterno. Nosotros aprendemos, el tiempo entre comillas, decimos, nos ayuda a aprender. De hecho, en ocasiones tenemos frases o refranes donde decimos, es que él va a aprender con el tiempo. Ella va a aprender con el tiempo. O sea, pensamos que el tiempo nos va a ofrecer las oportunidades o las dificultades para crecer. Pero Dios no tiene que esperar por el tiempo. Él establece el tiempo, Él gobierna el tiempo, Él decreta lo que sucede en el tiempo. Y ese hombre que vive sin conciencia, no solo de que su vida es corta, sino que aunque su vida es corta en términos que plantea de la carne, no obstante, no es el fin de la vida. El hombre se enfrenta al plano eterno luego de la muerte. Y luego el Salmo nos dice, ¿dónde has de pasar la eternidad? Porque ese Dios va a juzgar. Él creó las cosas, pero Él juzga al mundo que Él crea. Y habla de cómo el hombre en su pecado, en su maldad, es quebrantado sin que éste se torne a Dios. Por ejemplo, ya inmediatamente en el versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y ese pasaje viene de 2 de Pedro capítulo 3. Ese es el pasaje que algunos utilizan para establecer o decir que la salvación es para todos, que Dios está esperando que todos y cada uno procedamos al arrepentimiento, cuando el pasaje lo que pretende decir o lo que está estableciendo el Salmo número 90 es que Dios va a juzgar, llama al hombre, pero parece que ese juicio de Dios, ese acto de juzgar su creación, específicamente al hombre, como Dios es eterno, y el hombre no ve inmediatamente el juicio, a veces piensa como en Romanos capítulo 2, que tiene tiempo o no toma la paciencia y la benignidad, que es parte, como lo presenta Pablo en Romanos, para que eso lo guíe al arrepentimiento. O sea, no puede ver en el que Dios no lo haya juzgado al momento un acto de la misericordia de Dios para que se torne a Dios, porque ciertamente es culpable, pero no lo hace. No lo hace. Y lo que está diciendo es que Dios no está colocado en nuestro tiempo. No está tratando de decir o establecer, que es lo que hacen algunos sistemas, específicamente sacando ese pasaje y colocándolo en su sistema, ¿verdad?, de visión de los últimos días, y diciendo, no, es que si usamos el Salmo 90 en el versículo 4, podemos decir que cada 1000 años es un día. Y eso es lo que hacían los sistemas pentecostales. Se agarraban principalmente de Osea, que decía, van a pasar 2 días y al tercer día nos resucitará. Y decían, pues 2 días son 2000 años. Y por eso había tanta conmoción, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, de que en el año 2000 sería el momento en el que Cristo aparecería. Pero el pasaje no está hablando de ese momento, aunque claro está, aunque claro sí cabe dentro del pasaje que el hombre va a ser juzgado por Dios y que la razón por la que sus días han venido siendo acortados es por su condición pecaminosa, lo que nos lleva a Génesis. Sabemos cuando estamos leyendo el libro de Génesis que Dios mismo va a decir, no, yo no voy a seguir contendiendo con el hombre. Serán sus años en aquel momento 120 años. Y así ha ido ¿qué? Descendiendo o habiendo una reducción, porque Dios no está dispuesto a tolerar el carácter rebelde de los hombres. Pero ellos creen en su arrogancia, o creemos nosotros en nuestra arrogancia, que tenemos toda la vida. Por eso dice, los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueños.
En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así que este salmo nos muestra que el ser humano en su estado caído está bajo la ira de Dios, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ese hombre que no ha conocido a Dios, ese hombre que no le ha dado gracias a Dios, ese hombre que le rinde culto y pleitesía a todo menos a Dios, se encuentra bajo la ira de Dios. Y del versículo 7 al versículo 11, ahí vemos unos pasajes que muestran que Dios está irado con el pecador, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Pero hay algo maravilloso en esos pasajes que, aunque están hablando de la ira de Dios, hay una pregunta y una petición que va a dar paso al carácter o a la petición de aquellos que han sido rescatados de la ira de Dios. Y es la pregunta que está en el versículo 11. Y esa pregunta es la pregunta que nos ayuda a entender el Salmo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Básicamente la pregunta lo que está diciendo es que si entendiéramos que estamos y que vamos a dar cuenta que estamos que estamos siendo juzgados, deberíamos entonces ¿qué? Temer a Dios. Pero observe que este temor a Dios no solo aquí está hablando del temor de reverencia, también habla de ese temor de ser ¿qué? Juzgados. Pero ese hombre está totalmente ciego en su pecado. Pero la pregunta es importante porque aunque una vez más el hombre en su estado carnal pecaminoso no pueda ver que le conviene, si la vida es breve y si ese tiempo de vida depende de que Dios nos conceda su gracia, nos dé lo que necesitamos, entonces debemos buscarlo, debemos obedecerle para que ese tiempo sea ¿qué? El mejor. Pero el hombre, la realidad es que ni por eso buscamos a Dios, no lo buscamos. Pero quien conoce el poder de su ira, o sea, lo que está diciendo, quien sabe que ese Dios creador va a juzgar a esas criaturas, ellos no lo entienden. Ese hombre realmente teme a Dios. ¿Y cómo muestra ese temor? ¿Cómo entendemos el temor? Lo explica en el versículo 12 claramente. Mire lo que dice. Porque aquí está la petición. Los versículos 11 y 12 son los versículos más importantes del Salmo 90 para entender el Salmo. El ser humano no teme a Dios, no teme el juicio de Dios, pero debería temer el juicio de Dios porque sus días son cortos. Cuando abra y cierra los ojos, estará en la presencia de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Vas a ser juzgado por Dios. Dios no va a pasar. Dios no es como alguien que tú dices, bueno, esa persona dijo que me iba a hacer algo, pero posiblemente ahorita se va, se muere. No, Dios es eterno. De ese no te escapas, es lo que está diciendo. Lo vas a tener que enfrentar, tendrás que dar cara de tus acciones. Pero dice que el hombre que por la gracia de Dios entiende que Él es un hombre, una creación y que tiene un Dios, un Señor. Mire lo que le pide a Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, ayúdanos a reconocer que tú eres el dador de la vida. Que nuestra vida en este plano o de este lado físico es corta. ¿Para qué? Mire lo que dice, ahí lo dice. La petición básicamente es, aunque no diga el para que traigamos al corazón sabiduría. Lo que está diciendo es, necesitamos, Dios, que nos ayudes a vivir la vida, a saber cómo vivir la vida,
a vivir de acuerdo a tus preceptos. Ayúdanos. Y continúa entonces la petición en el versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. O sea, aquí tus siervos son los que le buscan, los que quieren. Nuestro tiempo es breve, que es el más significativo, que podamos vivir nuestros días para la gloria de Dios, que podamos ser siervos, que un día puedan ser llamados, aunque por gracia, ven buen siervo y fiel, para que de mañana, las peticiones de mañana sácianos de tu misericordia. Fíjate, ellos no creen que merecen. Saben que todos los hombres, aun los que Dios bendice, los bendice porque Dios tiene misericordia, porque no hay ningún hombre bueno. Pero a la vez está diciendo que no se requiere de un hombre bueno. Se requiere de un hombre que por la gracia de Dios tema a Dios, que lo busque. Todo es el resultado de la gracia y de la misericordia, sí. Y mire cómo la vida cambia de ese hombre. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces, nuestra vida va a ser diferente. Fíjese que si ya usted lo empieza a poner en su contexto, si lo aplicamos, nos está diciendo que es imposible poder hallar contentamiento, poder alegrarnos en la experiencia de la vida si no estamos pidiéndole a Dios sabiduría o si no estamos viviendo conforme a esa sabiduría. Y esa sabiduría es su palabra. O sea, ¿queremos vivir buenos días? Hay que ser obedientes. No hay otra. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Reconocen que hubo un tiempo en el que ese mismo Dios, ¿qué? Los afligió. Queremos hablar solo de Dios bendiciendo, pero el Salmo dice que el mismo Dios que se goza, que se alegra en tener misericordia de los que se arrepienten, también aflige a los que son rebeldes y no lo consideran. Pero ahora la petición es, vivimos muchos días afligidos por hacer el mal. La petición es, Dios, los días que nos restan, el tiempo que me queda, que pueda vivirlo para tu gloria, que pueda gozarme en tu verdad. Lo reconoce y los años en que vivimos el mal. ¿Vivimos el mal producto de qué? De la desobediencia. La ira de Dios estaba sobre ellos y el mal los alcanzaba. Esto es importante porque cuando veamos a la transición hacia el Salmo 90, verán que en cambio del 90 y el 91, va a ver que en el 91, por eso dice el que habita al abrigo del Altísimo, entonces se va a hacer la comparación, el contraste entre el hombre que vive fuera de la cobertura, fuera de la cercanía de Dios, fuera de sus alas, de su cuidado. ¿Cómo entonces ese está ¿qué? Totalmente desprotegido y desprotegido por su propia maldad y su propio pecado? Aparezca en tus siervos tu obra. Lo que antes no considerábamos, tus planes, tus propósitos, que podamos entenderlos y que tu gloria no sea solo sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, su luz. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Así que tenemos en el Salmo 90 una reflexión de hombres que saben lo que es haber vivido bajo la ira de Dios, porque todos fuimos hijos de ira según Efesios capítulo 2. Éramos hijos de ira, dice la Escritura, lo mismo que los demás. Y ese hombre ahora estando con entendimiento, con sabiduría de Dios, dice, wow, qué insensatos somos los hombres.
Tratamos de luchar contra lo eterno. Lo eterno no se puede cambiar. Somos nosotros los que vamos a desaparecer. Dice, vamos a volar, vamos a ser cortados. ¿No nos conviene mejor buscar a Dios? Pero el hombre continúa viviendo bajo la ira de Dios, ser humano normal, porque no quiere acercarse a Dios, no busca a Dios. Sin embargo, el hombre que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, su petición es ahora que ya no está bajo la ira de Dios, Señor, que los años, el tiempo que me queda, que he perdido gran parte de mi vida, que he sido afligido por mi rebeldía, que yo pueda vivir esos últimos años en tu sabiduría y que esa bendición, que esa luz que proviene de tu presencia, oh Dios, sea una luz que alcance también a mis hijos. Qué glorioso, qué maravilloso el Salmo cuando se mira en ese contexto. Así que ese Salmo nos pone en contexto para la transición hacia el Salmo 91. Los hombres que no temen a Dios, tarde o temprano, Salmo 90 dice, van a ser juzgados por Dios. Lo que pasa es, y por eso ese pasaje se usa, el Salmo 94 en 2 de Pedro capítulo 3, porque lo que está diciendo es que Dios no tiene prisa en su juicio, Él va llevando a cabo su ira en la vida nuestra, permitiendo, como dice Romanos 1:18, que nos alcance el mal de todos nuestros pecados y nuestras decisiones. Pero eso no significa que no hay un día que Él va a juzgar a los hombres. Él no tiene prisa. Dios ha establecido un día en que todos los hombres van a dar cuentas delante de Dios. Ahora vea la transición y vea cómo esto une maravillosamente con el Salmo 91, que seguimos viendo cómo todo está relacionado. No son 2 o 3 salmos. Mira ahora el Salmo 91 y nos vamos a tomar el tiempo de leerlo. Son 16 versículos. Algunos le han llamado, yo le llamaba este salmo hace muchos años, la línea 911. ¿Tienes un problema? Yo le decía a alguien, eran expresiones que usaba, recuerda el Salmo 91.1, el 911. ¿Qué? Ya verá por qué. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay en español no se ve, pero en hebreo hay un juego de términos o de nombres. Por ejemplo, cuando se habla ahí, dice el Altísimo, es la palabra el Elión. Cuando habla del Omnipotente, está usando la palabra hebreo, él es el Shaddai. Y así que Dios se va, cada uno de estos nombres muestran acciones, bendiciones o momentos en los que Dios se muestra para que el pueblo, esos nombres son parte de la revelación del conocimiento que Dios le da a su pueblo. Como cuando Moisés estaba orando y le fueron a sostener las manos, porque cuando Moisés se cansó, el pueblo perdía. Y dice la Escritura que Dios se muestra como Jehová Nisi. Yo soy Jehová, tu estandarte. Yo soy el Dios que te sostiene. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y Dios dice, yo proveeré, Jehová Jireh, yo soy Jehová tu proveedor. Cada uno de estos nombres de Dios muestran la gracia, la misericordia, el carácter de Dios obrando a favor de su pueblo. El que habita al abrigo, el que está en el lugar de refugio del Altísimo, morará, vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
desde que iniciamos los salmos, dijimos que íbamos a ver ese contraste entre el justo y los injustos, entre el santo y los impíos. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Dios lo protege? ¿Por qué vive bajo el cuidado de Dios? Porque Él vive bajo el abrigo del Altísimo. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Su esperanza está en Dios. Por eso vive aferrado en la cercanía, amparado bajo el cuidado de Dios. Al Altísimo por tu habitación. O sea, tienes de protector al Shaddai, al Todopoderoso. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Fíjese que no dice que no va a pasar por aflicción, pero la diferencia entre la aflicción del hombre que no considera a Dios en el Salmo 90, y el hombre que se halla en Dios, que busca a Dios y que puede sobreponerse a la aflicción, porque Dios está ahí. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿De quién está hablando? Sigue hablando de Moisés, según la perícopa en el Salmo 90. Es un salmo de David, ciertamente, pero no está hablando de David. Está hablando de Cristo principalmente. ¿Por qué sabemos que está hablando de Cristo? Porque los versículos 11 y 12 son palabras que el propio diablo Satanás va a utilizar contra Jesús. El versículo 11 y 12 del Salmo 91 vienen a ser las palabras textuales de Satanás en la segunda tentación de Jesucristo, luego que es conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado en Mateo capítulo 4. Que dicho sea de paso, lo que Satanás cita, lo cita y lo citó bien. Déjeme aprovechar. Lo citó bien. Le dijo, súbete al pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. ¿Y qué le trajo? Salmo 91, versículos 11 y 12. No dice la Escritura. Básicamente lo que Satanás le va a decir es, trépate y lánzate. No dice la Escritura que Dios te va a proteger. Eso dice. Pero quiero que vea, y quiero aprovechar para hacer una afirmación hermenéutica de cómo se interpreta la Escritura, porque va a ver que es sumamente importante. Pero para ello no lo podemos ver en el Salmo 91. Tenemos que ir a Mateo capítulo 4. Porque necesita ver cuál es la contestación que Jesús le va a dar. Jesús no le va a decir, oye, Satanás, qué mentiroso eres bien engañador. Oye, eso no es lo que dice el Salmo. Le añadiste al Salmo, cambiaste el Salmo. Esa no es la hermenéutica del Salmo. Sí era la hermenéutica del Salmo. Dios está diciendo que Él va a proteger a su Hijo porque su Hijo ha puesto toda su esperanza en Él. Porque su Hijo confía en el Padre, porque el Padre es su refugio. Sí estaba bien afirmado, pero aquí viene algo importantísimo y ya va a ver qué es. Mateo capítulo 4. Y vamos a ir directamente al versículo 5. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad. Obviamente esa santa ciudad está refiriéndose a Jerusalén. De hecho,
Aunque usted no lo supiera, sabe que Jerusalén porque luego va a hablar del templo. Y ¿dónde está el templo? En Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, le colocó sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. ¿Qué está escrito? Vea su Biblia. Versículo 6 y versículo 6 tiene de la mano, o sea, está ahí en el versículo 6, el versículo 11 y el versículo 12 del Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, Dios te va a proteger. Él ha prometido ser tu protector. Pero escuche la contestación de Jesús. Jesús le dijo, escrito está. Satanás está citando la Escritura. Y Jesús va a citar la Escritura. Pero le he dicho que Satanás no ha citado la Escritura en términos de que la haya alterado o que esos pasajes no estén dentro de una afirmación de que Dios cuida de aquellos que están bajo su cuidado, sino, escuche, Jesús le dijo, escrito está, también. Va a citar otra escritura, pero mira el principio hermenéutico, quiero aprovecharlo, porque a veces esas cosas no se ven ni se hablan. Debemos tener sumo cuidado cuando leemos una porción de la escritura y queremos con una sola porción de la escritura, con un solo versículo, construir toda una teología de que, digamos, los hijos de Dios jamás serán golpeados, no podrían enfermarse, no van a pasar por aflicción, no pueden tropezar, porque Dios ha dicho, solo usando esos pasajes, que Él cuida de nosotros. Sí, Él cuida de nosotros. Pero si leemos el mismo Salmo 91, claramente dice que Él estará conmigo en el día de la aflicción. En ningún lugar está diciendo que el hecho de que alguien viva bajo el amparo de Dios significa que no va a haber aflicción, que va a ser librado de toda guerra, obstáculo, enfermedad, crisis. Eso no es lo que dice el Salmo 91. Por lo tanto, mire lo que Jesús le contesta. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y uno dice, ok, ¿y qué tiene que ver eso con lo que dice el Salmo 91? Porque lo que estamos leyendo se halla en Deuteronomio. Ya lo predicamos los domingos, el capítulo 6. Dios le ha dado la palabra de Dios a su pueblo y esa palabra de Dios, ahí está el famoso Shema, donde los padres son responsables de compartir esa palabra de Dios para que los seres humanos no actuemos en contra de Dios, no tentemos a Dios y veamos el juicio de Dios. Entonces tenemos dos pasajes que no se contradicen. Lo que Jesús está diciendo, para que entienda, es cierto que Dios cuida a los suyos, pero no podemos obviar que la Escritura también dice que sus hijos no colocan ni ponen a Dios ni tientan a Dios para que Él los cuide. Mire lo importante. Jesús no está negando lo que dice el Salmo 91. Pero le dice, eso no es lo único que dice la Escritura. La Escritura no manda a los hijos de Dios o les hace creer a los hijos de Dios que como son cuidados o se encuentran bajo las alas de Dios, pueden tomar todo tipo de decisiones, de lanzarse al vacío. Porque Dios me va a apoyar, porque Dios me va a sostener. Yo voy a tomar este préstamo y el dinero va a salir de algún lado. ¿Me entiende? Hay que ponerlo en contexto para poner verdad. Dice, los hijos de Dios no hacen eso. Ese salmo no puede ser utilizado como una base para yo creer
que puedo hacer lo que yo quiera hacer, tomarme todo tipo de riesgos sin contar con Dios, imponiendo, buscando Dios, que Dios actúe simple y sencillamente porque yo quiero ver que Él me va a cuidar. Y Jesús le está diciendo así, eso es un mal uso de la Escritura, Satanás. Ese mal uso de la Escritura se comete muy a menudo. Cuando se trata de elaborar una teología en cualquier área, usando uno o dos pasajes y aislándolos del resto de otros pasajes que tienen que también ser considerados porque forman parte ¿de qué? Del mismo tema. Y hoy usted ve personas que lo que hacen es que toman los versículos que les conviene, que los versículos que forman parte de lo que ellos quisieran ver que va a suceder, y esos son los únicos versículos que van a citar. Los otros los obvian, no existen, los borran, los tachan, los ignoran, no sé. Una correcta teología, escucha lo que estamos diciendo y lo resumo porque lo pude haber dicho en menos de 30 segundos. Una correcta interpretación tiene que resolver las aparentes contradicciones. La Biblia no puede contradecirse. No puede estar diciendo el Salmo 91 una cosa y Deuteronomio 6 otra cosa, porque es el mismo Dios. Cada vez que usted ve dos supuestos apologetas y uno cita 3 versículos y el otro no quiere hablar de esos versículos, él tiene otros 3 versículos, están haciendo el ridículo en las redes sociales o donde quiera lo hagan. Porque lo que están diciendo sin ellos entenderlo es: si yo uso estos pasajes, la Biblia dice esto, pero si yo uso estos otros pasajes, la Biblia dice esto otro. ¿Se dan cuenta? No. Yo debo poder reconocer los otros pasajes, pero tengo que decirle a mi hermano, mira, yo sé que esos pasajes podrían ser interpretados de esa manera, pero tanto los tuyos como los míos forman parte de una sola Biblia. ¿Existen paradojas en la Escritura? ¿Aparentes contradicciones? Sí, y tenemos que lidiar con ellas. Pero la forma de lidiar con ellas no es aislando una parte o tomando unos versículos, ignorando otros, sino ver cómo armonizan. Porque tienen que armonizar. Si la Biblia dice que Dios es soberano, y por otro lado hay pasajes que hablan de la responsabilidad o de la voluntad del hombre, yo no puedo obviar los pasajes que hablan de la soberanía de Dios y simple y sencillamente tomar los pasajes que dentro del contexto no están contradiciendo la soberanía de Dios, solo están hablando de la responsabilidad del hombre y construir una teología de que el hombre es libre por Dios. ¿Me entienden? No sé cómo ponérselo más claro. Yo veo esos horrores todo el tiempo. Si se ha citado un pasaje, no nos podemos mover a otro pasaje hasta que ese pasaje sea resuelto o hasta que usted presente su interpretación. ¿Por qué usted difiere de mí? En mi interpretación o en el significado que yo le he dado a ese pasaje. Pero no, así no es. Usted cita Efesios, no sé, 1, 4 al 6, dice, mira, ahí habla de la predestinación y que los elegidos de Dios. Y el otro hermano dice, sí, pero yo te tengo Juan 3:16. ¿Y qué es que Juan 3:16 dice algo diferente a Efesios capítulo 1? Juan está contradiciendo a Pablo o Pablo está opuesto a Juan. Y eso, que los que están debatiendo se supone que saben. Cuidado, mucho cuidado, hermano. Tengo que aprovechar el momento porque lo ofrece ese Salmo 91. En primer lugar, al ir a Mateo y ver que esos pasajes están siendo usados por Satanás, nos está identificando
proféticamente que Dios iba y estaba al cuidado ¿de quién? De su hijo. Por eso es David mismo quien en el Salmo 16, ya los pasamos, profetiza la resurrección de Cristo. Su alma no será dejada en el Seol. Nadie lo venció. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero hay algo más glorioso. Antes de ir al Salmo 91, Satanás está tentando a Jesucristo en su segunda tentación en Mateo, usando el Salmo 91, versículos 11 y 12. Pero no podemos obviar sobre qué base se está usando esos pasajes. O sea, ¿qué era lo que él quería probar? ¿Por qué los trae a colación? ¿Por qué cita Salmo 91, 11 y 12? Porque si tú eres el Hijo de Dios, entonces es solamente que el diablo está tratando de que Jesucristo pruebe que es Dios, o puede verse en la propia afirmación que el diablo reconoce que el Salmo 91 está hablando de Cristo. No he terminado, todavía queda mucho más. Entonces Satanás sí sabe que el Salmo 91 habla de Jesús. Eso es súper interesante. Debería llamar su atención, debería captar su atención. ¿Por qué? Porque si usted observa en los evangelios, yo he hecho esa declaración en múltiples ocasiones. Yo no creo que a veces se tome con la profundidad que tiene. Les he dicho que se puede construir una cristología más firme con las declaraciones de los demonios que con las que hacen muchos pastores. Así como lo está escuchando. Cada vez que los demonios se manifestaron, si usted un día quiere hacer el ejercicio, se va a sorprender. Toma una libreta y busque cada uno de los momentos en los que Jesús se enfrentó o salió a alguna aparición demoníaca o alguna liberación de alguna enfermedad, y solo registre en esa libreta de notas cuáles fueron las declaraciones, afirmaciones, señalamientos que hicieron los demonios. Sabían a dedillo quién era. Sabían que habría un juicio. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquellos que en Gadara? Has venido antes de tiempo. Oh, o sea que ellos sabían que había un tiempo de qué. Pero es que nosotros leemos y como leemos es un desespero y no ponemos ni tan siquiera atención en lo que leemos. No nos percatamos de la profundidad. ¿Has venido a juzgarnos antes de tiempo? O sea que ellos saben que van a ser juzgados. Eso significa que hay un tiempo de juicio. Que para ellos no hay esperanza. Eso no es lo que dice Hebreos 2, que Dios decidió socorrer a los hijos de Abraham, pero no a los ángeles que cayeron. Pero aquí va todavía, estamos por encima. El hecho de que Satanás y los ángeles caídos, cuando se manifiestan, hacen declaraciones y afirmaciones sumamente claras y contundentes de Cristo. Eso significa que le conocen y que por ende pueden ser salvos. La contestación es que no. Porque ese conocimiento no es salvífico. El que usted pueda reconocer o el que el diablo pueda reconocer o los ángeles puedan reconocer, pues son creación como el hombre. Que existe un Dios creador, eso bajo ninguna circunstancia
implica fe salvífica. Porque la fe salvífica no es solo asentimiento, conocimiento, no es solo aceptar algo o saber algo. Es lo que cómo ese conocimiento por la gracia de Dios obra en el corazón, llevándonos a someternos, a adorar, a colocarnos al amparo del Altísimo, lo que no va a hacer Satanás ni los ángeles caídos. Esa sabiduría que piden los siervos en el Salmo 90. Ya hemos perdido mucho tiempo en nuestro pecado. Los hombres que conocen tu ira, tu furor, deberían pedirte que los años que le quedan lo vivan en sabiduría. Provéenos la sabiduría. Porque ya hemos vivido muchos años en nuestro mal. Queremos alegrarnos. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu luz. Que tu luz esté sobre nuestra familia. Ese es el Salmo 90. Pero queda algo más que confirma que Jesús es Dios en ese salmo. Que no solamente se habla de Cristo en el Salmo 91, sino que Él es Dios en la misma naturaleza y atributos. Regresemos al Salmo 91. Y está en el versículo 13. Si usted mira versículos 11, 12 y 13, esos tres versículos del Salmo 91 tienen pasajes de referencia que los llevan al Nuevo Testamento. Ya yo no me pierdo ningún versículo de eso. No todos arrojan la misma luz, pero no me los pierdo. De hecho, hay libros, si le interesa seguir el principio de analogía de la fe, como El Tesoro del Conocimiento, donde usted tiene un libro en el que se trabajó por muchos años tratando de ver todas y cada una de las referencias que se pueden hacer a cada pasaje de la Escritura. Y son muchas más de las que usted ve aquí. Porque en ocasiones no todas las referencias están. Pero eso no significa que porque no hay un versículo ahí uno no pueda mostrar que ese pasaje que se está citando hace alusión, hace referencia a una otra porción en el Antiguo Testamento. Porque hemos explicado que esas referencias fueron añadidas. Eso no forma parte de la inspiración de la Biblia. Eso forma parte de los que trabajaron en la traducción de la Escritura, que traduciéndola, mientras van traduciendo, dicen, oye, pero es que yo acabo de traducir esto que acabo de escribir, lo hemos ya escrito, esta frase. A mí me pasa a veces leyendo que voy leyendo y yo lo he leído, a veces no sé dónde está. Pero yo he leído esto. Y luego lo que hago es que una concordancia bíblica o busco por palabra y hasta que yo, sí, yo no era que pensaba, sí, estaba en tal lugar. Así que no están todas. Pero permítame que usted vea el versículo 13, es maravilloso. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás, que le pararás encima, aplastarás al cachorro del león y al dragón. ¿Sabe que esas palabras se dieron explícitas en la misión de los 70? De hecho, no cuando envía a los 70 a predicar nuevamente el evangelio. Ustedes saben que el primer grupo que sale son los 12. Pero luego está la salida de los 70. Cuando llegan los 70, llegan sorprendidos porque aún los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Pero para poder ver lo glorioso hay que regresar al Nuevo Testamento y ya va a ver por qué este pasaje todavía arroja mucha luz. Si usted está en Salmo 91:13, dice que el pasaje básico de referencia es Lucas 10:19. Vamos al Evangelio de Lucas. Seguimos principio de analogía de la fe. No importa dónde estemos en la Escritura, siempre es la mejor forma de llegar a la interpretación objetiva. ¿Por qué? Porque viene de la Escritura. Nos las da la Biblia. Si miran la perícope, el encabezado del capítulo 10 habla de la misión de los 70. Y de hecho el versículo 17 específicamente, la perícope, el encabezado, el título arriba del versículo 17 dice regreso de los 70 en mi Biblia. Así que ese es el contexto.
Volvieron los 70, versículo 17, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo le llaman? Señor. Y ese Señor es diferente al Señor del Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, y ahora va a citar el Salmo 91, 13, en este versículo, cuando sigamos la lectura. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oh, entonces, esta es otra referencia en otro momento dado de la vida de Jesucristo, donde no solo está hablando de Cristo, sino ahora está diciendo que Él es Dios. Pastor, ¿cómo está diciendo que Él es Dios? En el Salmo 91, ¿quién está protegiendo al Hijo? Al siervo. Dios. Y le está prometiendo. ¿Qué le promete? Versículos 14, 15 y 16. Mire los verbos. Lo libraré, le pondré en alto. Versículo 15, le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré. Versículo 16, lo saciaré, le mostraré mi salvación. El Padre cuida del Hijo. Por eso es que el diablo le dice, el Salmo 91 dice que el Padre te cuida, lánzate, él no va a permitir que tú, Él va a enviar, el Padre va a mandar sus ángeles. Pero ya sabemos que está hablando de Cristo. Porque el que está siendo protegido, está protegido porque vive en la cercanía del Padre. Pero ahora el Hijo envía también a sus hijos, a sus hermanos. Ellos llegan asombrados de que aún los demonios se manifestasen, y ellos no dicen en nuestro nombre, en tu nombre, porque a ti el Padre prometió que te daría ese poder, que Él te protegería. En tu nombre ellos se nos sujetan. Y eso les va a decir, pues no se gocen, porque eso es una realidad. Primero va a decir que él veía a Satanás caer del cielo, o sea, Satanás no es oponente de Dios. Eso es otro tema. Pues algunos cristianismos ponen a Dios y a Satanás como si fueran una dualidad, el bien y el mal, y se están encontrando y tienen el mismo poder. ¿A quién se le ocurre? Pero a veces cuando uno habla sin saber o habla sin dar las explicaciones, termina colocando como dos dioses que están peleándose. El Dios bueno y el Dios malo. Al final sabemos que el Dios bueno va a ganar. No hay dos dioses peleando. Nunca lo ha habido. Satanás no puede irse un round. Si usted lo quiere ver, no puede. Él no es un oponente a Dios. Él aún es un siervo, dice la Escritura, desde el principio de Cristo, de Dios. Él no puede hacer lo que quiere. Él tiene que preguntar y pedir permiso. Véalo en Job. Pero nuestras teologías son a veces tan diluidas, corruptas,
de libros de experiencias de hombres y no de teología sana, que terminan alterando el cuadro que realmente presenta la Escritura. Jesús les va a decir, yo les doy, ustedes tienen ahora ¿qué? La misma autoridad. Según el Salmo 91, quien tiene esa autoridad es Dios. Pero observen que Él no le está diciendo, yo voy a orar a Dios para que Dios los proteja. Dice, yo les doy la autoridad. Se está colocando al mismo nivel, con el mismo poder que el Padre. Y eso pasa mucho en el Antiguo Testamento y en la interpretación que hace el Nuevo Testamento. Déjeme mostrarle un ejemplo solo para que vea lo que estoy diciendo. Un ejemplo diferente, pero exactamente lo mismo. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Un ejercicio corto, pero usted va a ver, va a poderlo ver mucho más claro. Evangelio de Juan, capítulo 1. De hecho, estos son los pasajes, por el tiempo no podemos, pero estos son los pasajes que han hecho que otros sistemas llamados cristianos terminen diciendo que el Padre y el Hijo son la misma persona. Porque ciertamente hay pasajes que se está hablando del Padre, pero en el Nuevo Testamento dice que está hablando del Hijo directamente. Lo que lleva a algunos, sin todo el conocimiento basado en esos pasajes, lo mismo que le criticamos a Satanás tomando solo esos pasajes y dice, pues el Padre y el Hijo son una misma manifestación del mismo Dios. Juan capítulo 1, versículo 51. Juan 1, 51. Aquí tiene otro ejemplo. Jesús le va a decir a Natanael lo siguiente. Y le dijo, de cierto os digo, aquí también hay un asombro sobre lo mismo. ¿Cuál es el asombro? Bueno, que Felipe ha ido a buscar a Natanael para hablarle de Cristo. Pero cuando le habla de Cristo, que viene de Nazaret, Natanael va a decir, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Pero cuando se encuentra con Cristo, le dice, yo te vi cuando tú estabas meditando. Si usted mira cómo ellos meditaban, cómo se tapaban, era imposible que Jesús pudiese saber quién era Natanael, pero él sí sabe. Natanael se va a asombrar y bajo ese asombro le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le pongo más contexto para que vea. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Ahora le dice, haces esa declaración por esto, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te percataste de que no hay otra manera de que yo supiese que eras tú y lo que hacías debajo de la higuera. Y te digo hasta el árbol donde estabas debajo. Ahora crees. Cosas mayores que estas verás. Y mire lo que va a citar. Génesis. Y le dijo, de cierto os digo. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre él. Vaya conmigo a Génesis 28:12, porque esa cita es de Génesis. ¿Cómo leen Génesis? Génesis capítulo 28. Escuche, voy a leer en el 12, la afirmación clara está en el 13, pero inicio en el 12. Este es el sueño de Jacob en Betel. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí que ángeles de Dios
que subían y descendían por ella. Esta es lo que es la famosa escalera de Jacob, que tiene múltiples interpretaciones dependiendo de alguno, y hasta hay una canción sobre la escalera de Jacob. Pero mire quién realmente estaba, o el nombre del que estaba. Y aquí, versículo 13, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando Jacob tiene el sueño en Betel, a quien ve que los ángeles sirven es a Jehová. Pero Jesús le acaba de decir a Natanael que cosas más grandes que las que por las que él se acaba de sorprender, que eran palabras, él vería. ¿Por qué? Porque también a él lo sirven ¿quién? Los ángeles de Dios, y él se coloca en el lugar de Jehová en la visión. Entonces, ¿de quién habla el Salmo 91? Habla de Cristo. De cómo él se colocaría desde el principio al amparo, al abrigo del Altísimo, y cómo por causa de dicha razón, que está explicada en el versículo 9 de manera clara, porque has puesto a Jehová como tu esperanza, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Así inicia el Salmo 91. Entonces, no, ahora viene la promesa. Tú me has puesto a mí primero, yo soy tu refugio, yo soy tu castillo, y por tal razón yo te protegeré, yo te sostendré, yo te responderé. Todos esos verbos con los que termina el Salmo 91. ¿A quién se estaban dirigiendo? Principalmente futura en la profecía a Cristo. Pero no se limita a Cristo. Hagamos también la aplicación, como hicimos en el 90, pastoral hacia nosotros. ¿Queremos ver la protección de Dios? ¿Queremos vivir bajo el amparo de Dios? ¿Queremos estar seguros que Dios está en nuestras aflicciones? Él está ahí aunque no entendamos. Él nos sostiene, Él nos escucha. Dios tiene que ser nuestro abrigo. ¿Estamos viviendo bajo el refugio de Dios? ¿Es Dios nuestro refugio? Porque quienes colocan a Dios como su refugio morarán bajo la sombra del Todopoderoso. Por eso es tan importante el versículo 1. Porque da la razón o da el porqué. Mientras al hombre en su pecado sus días son acortados en el Salmo 90, mientras ve el mal, mientras sus días son dolor, son pesados, dice el Salmo 90. Aun cuando pueda llegar a los 80, dice, llega con pesar, con dolor. Pero lo compara con el hombre que teme a Dios, que busca a Dios y que por consiguiente vive bajo el amparo del Altísimo. Ese hombre puede esperar, debe saber que Dios lo ama, como dice el versículo 14, que Él lo librará, que le pondrá en alto, porque me ha conocido mi nombre, que cuando me invoque, sabe que yo lo escucho y que le he de responder, que aunque pase por angustia, yo estaré con él, que lo libraré y que su futuro ya está seguro. Le glorificaré. Esto es parte de la cadena de oro que llaman algunos en Romanos 8:30. Los que predestinó llamó, y los que llamó justificó, y los que justificó glorificó. No lo pone como un acto futuro, lo coloca en el pasado. De hecho, en el griego es un auristo.
Significa una acción concluida en el pasado. Pero ¿cómo puede haber sido concluida en el pasado? Todavía estamos aquí. No para efectos de Dios, como Pablo dice en Efesios, ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Lo entendemos? Bueno, ahí vamos poco a poco. Yo voy estudiando los salmos con ustedes. Me los voy disfrutando. Nunca en mi vida había aprendido lo que voy aprendiendo ahora. Nunca. Ya se nos fue el tiempo. Oramos para finalizar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en esta tarde de tiempo por el gozo, el privilegio de podernos reunir, abrir las Escrituras y disfrutar de ese soberano plan, de esa sabiduría, de esa palabra que refresca el alma, que conforta todo nuestro ser. Es glorioso saber que no estamos solos, que nuestras vidas están seguras porque vivimos a la sombra del Todopoderoso. Que aun cuando tengamos que enfrentar situaciones difíciles, no estamos solos. Tú estás con nosotros, oh Dios. Que cuando clamamos, no clamamos basados en nuestras obras y en nuestros hechos, sino que podemos clamar y saber que habrá una respuesta, porque hemos sido alcanzados por su misericordia. Que aunque la vida es corta desde el punto de vista humano, como establece el Salmo 90, que podemos ser como hierba que le da el rocío y crece, y tal vez en ese mismo día, en la tarde, será cortada. Pero la realidad es que los que están en Cristo no perecerán eternamente. Tú les has dado vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos aferrados a la Escritura, a poder vivir, como dice el Salmo 91, al amparo de ese Dios maravilloso que muestra su amor hacia criaturas como nosotros y se goza en bendecir a los que le buscan, a los que hallan en Él su gozo, a los que ponen en Él su esperanza. Pero sabemos, oh Dios, que nada de eso sería real sin que usted mismo hubiese obrado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pues también tenemos que reconocer que si no hubiese sido por ese acto de su gracia en nuestros corazones, no pudiéramos vivir, no hubiéramos podido pedir, como leímos en el Salmo 90, que su gloria o su luz sea sobre nuestros rostros, sobre nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Damos gracias en todo y por todo, sabiendo que nada merecemos y que la realidad es que tenemos mucho más de lo que deberíamos poder gozar y disfrutar, pues siervos inútiles somos al final. En Cristo Jesús damos gracias en todo y por todo, pues sabemos que ya tenemos la victoria por medio de Jesús, donde aún las fuerzas del mal, como se establece en el Salmo 91, no tienen ninguna injerencia o poder para cambiar nuestro estado frente a Dios. Tal declaración, tal afirmación se halla en Romanos capítulo 8. No hay nada tan alto, tan bajo, tan profundo. No hay ángeles ni principados, no hay nada. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Pues en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.